Bueno, estamos listos para las preguntas que ya nos comen las manos por mencionarlas. Así que voy a dejar el lugar a la pastora para que ella diga la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta, pastor, dice así: ¿el nanotatuaje que viene junto con la vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia? Esa ya la preguntamos hace 8 días. Pero creo que ahora entró, habían dicho de la vacuna, ahora creo que anexaron el nanotatuaje. Entonces tal vez una pasadita, tal vez de rapidito. Sí, la próxima semana, hoy que mencioné la Alianza ID 2020, está muy de la mano con este aspecto. Lo que la Alianza ID 2020 está proyectando es que el chip sea para las personas adultas y el nanotatuaje sea para los bebés. ¿Sí? Eso es la única diferencia que existe, y voy a traer un pequeño donde se establecen los principios de ambos aspectos, del nanotatuaje tanto como de el chip que está en curso. Entonces sí, va a ser el uno para los niños y el otro para los adultos, pero tiene el mismo propósito. Sí. En ambos se tiene la misma información. Son dos cosas diferentes, uno para pequeños y otro para adultos. Sí, el proyecto de la Alianza de Identidad 2020 surge en el año 2010, y uno de los aspectos que se menciona sobre esta pandemia es el hecho exactamente de que es algo programado con el único propósito de abrir la razón a la gente y que pueda ser aceptado. Hay un aspecto que se menciona también a partir del año 2010, que es de donde surge la Alianza ID 2020, donde los científicos americanos encontraron lo que se conoce como el gen de Dios. Implica exactamente que el ser humano, al ser creado por Dios, tiene esa presencia de Dios a través de un gen. Y lo que hoy se está enseñando es que tanto el nanotatuaje como el chip tienen que ver con la identidad de Dios en la vida de cada persona, y sería el medio para que tanto en los niños como en los adultos se genere una generación sin Dios, que es lo que estamos viviendo. Entonces la próxima semana ampliaremos mucho sobre este particular, porque son cuestiones impresionantes. Solo quiero recalcar que yo tengo mucho temor de lo que está pasando, siempre he sido muy conservador, teniendo temor de hablar algo que no sea correcto, por lo que la Biblia nos enseña que el día y la hora nadie lo sabe. Sin embargo, las situaciones que estamos viviendo no pueden ser coincidencia. El hombre pudo haber programado y haber cometido un error en cuanto al famoso coronavirus, pero todo lo que está sucediendo en torno a eso no es coincidencia, es consecuencia del hombre, y allí es donde entra la misericordia de Dios. Perdón, pastora, que yo tome la palabra. Pastor, por lo que yo entiendo de la respuesta que acaba usted de mencionar, no solamente tiene que ver con información nuestra, el nanotatuaje y el chip, sino también va a repercutir en nuestro cerebro para tomar decisiones o pensar de una manera diferente. Así es, indudablemente. Sí, el evento que lamentablemente se pospuso para octubre, que era el evento que el Papa iba a encabezar el 14 de mayo, tiene como propósito crear una generación a la que nosotros le podríamos llamar sin conciencia. Literalmente ellos hablan de una raza superior, pero esa raza superior sería una raza sin conciencia. Les recuerdo que el hombre es un ser tripartita, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el asiento de nuestras, en este caso, instintos y de nuestros sentidos, pero en el alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestro intelecto y nuestra voluntad, y el espíritu es el asiento de nuestra adoración, nuestra intuición y nuestra conciencia. Y si al hombre se le arrebata por medio de una vacuna lo que sería el gen que da la conciencia con Dios, entonces sería una generación sin Dios. Entonces prácticamente en esa área que somos tripartitos, realmente donde va a afectar es en el espíritu. Así es, así es. Y lamentablemente, pastores que han pasado por la experiencia del coronavirus en este momento, lo que testifican es que más que un problema físico es un problema espiritual. Lo he escuchado en más de 5 pastores con los que he tenido relación y que han estado enfermos, y
es una lucha espiritual, una lucha a la conciencia, en la que lo primero que ellos tienen que enfrentar es lo que mencionaba hace rato, el hacer culpable a Dios, el preguntarle ¿por qué a mí, Señor, si yo te sirvo? Siempre justificándonos nosotros. Lo cierto es que la iglesia es la que está enfrentando una lucha impresionante. La Alianza AID 2020 tenía o tiene programado tener identificado a todo el mundo para el año 2030, que se hace desde la Organización de las Naciones Unidas, y esta semana han salido alertas de que exactamente ya se empezó la persecución a la iglesia cristiana. Eso habremos de fundamentarlo también. Es un enunciado que anda circulando en todas las iglesias. Lo publicaron algunos miembros de una alianza mexicana y está exactamente revelando lo que es el proyecto sobre ese particular. La iglesia es la principal afectada porque en ese gen los seres humanos que buscamos al Señor, a los que se nos conoce como fanáticos, se trata de eliminarlos para que haya una sociedad sin conciencia. Esto es impresionante, pastor, porque realmente nadie lo piensa, nadie se lo imagina. ¿Sí? Cuando a veces hacemos referencia a la iglesia de que viene una persecución, literalmente a veces lo toman a la ligera. Sí, no. Porque no tienen ni siquiera idea, ¿sí? Porque creen que van a violar sus derechos, porque creen que tenemos libertad, porque creen que tenemos esa oportunidad de buscar de Dios ahora. Pero viéndolo de esta manera, acerca de ese tatuaje y también de ese chip, realmente va a doblegar nuestro espíritu. Así es. Y nuestra voluntad va a ser terminada, ahora sí que manipulada. Así es. Entonces el consejo es no, ni por equivocación así permitirlo vacunarse o ponerse ese nanotatuaje. No, así es. ¿Verdad? Sí. Otro aspecto de esta alianza es el hecho de ridiculizar a la iglesia. Y de la misma manera que se ha brindado mucha información ahora a través de las redes sociales, también hay información que está atacando directamente a la iglesia o ridiculizándola, haciendo alusión a que de lo que se está hablando no existe y no es otro el propósito, sino exactamente callar la autoridad moral que la iglesia tiene en el mundo. Eso nos está afectando, es un ataque desde el exterior y del interior, el enemigo atacando a la iglesia. Y sí, no es lo que va a ser durante la gran tribulación, pero sí es el preámbulo de lo que sufrirán quienes busquen al Señor durante el periodo de la gran tribulación. Ay, qué tremendo, qué tremendo. Así que iglesia, pongamos mucha atención a lo que estamos Tenemos escuchando. que irnos en el rapto. Y como dijera el pastor Pedro Olvera, tenemos temor de lo que estamos hablando. Así es. Sí, no queremos hablar nada más por hablar, no, sino que realmente todo eso tiene fundamento bíblico. Amén. Y también de información también amén, real. Pastor, ¿quiénes son las dos bestias que menciona en el Apocalipsis capítulo 13? Bueno, las dos bestias del capítulo 13 de Apocalipsis tienen que ver con el anticristo y el falso profeta. La función es exactamente emular, ¿sí? Si se oye muy fuerte la palabra, es exactamente imitar a la Trinidad Santa con la Trinidad diabólica. Así como el Espíritu Santo lleva a los hombres a Cristo y Cristo los lleva a Dios, en este caso el falso profeta los va a llevar a adorar al anticristo y el anticristo los va a llevar a adorar a Satanás. Estas dos bestias tienen que ver con Daniel 8, del que se hace un relato interesante y la semana que entra también lo vamos a alcanzar a ver, y con Apocalipsis 17 y 18. Es el anticristo y el falso profeta. Son ambos. Perfecto, pastor. Gracias por la respuesta. Pastora, una pregunta más. Sí, dice aquí, no sé si me puedes ayudar con esta cita, dice, explíquenos, por favor, a qué se refiere Apocalipsis 17, 10 al 11 y 11.
Dice así la palabra de Dios, versículo 10 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Muy bien. Sí, esto se va a dar en el periodo del anticristo, cuando estos reyes van a entregar su poder a la bestia. La semana que entra también es parte de lo que tenemos que explicar. En este momento la Comunidad Económica Europea está conformada por 27 naciones. De esas 27 naciones, solamente 10 de ellas son monarquías. Esto tiene que ver literalmente con esto. Lo que mencionaba hace unos minutos, la estatua o el sueño de Nabucodonosor, donde se nos muestran los pies en parte de hierro y en parte de barro, hacen alusión a los 10 dedos. Y esos 10 dedos son exactamente imperios europeos que van a dar su poder a la bestia. Allí habrá un conflicto de intereses del mismo que habla Daniel 2. No se unirán, tendrán la fuerza del hierro, pero la debilidad del barro, y entonces tendrán que caer 3 reyes para que de allí surja un rey, que es el mismo cuerno pequeño de Daniel 8. Si vemos la bestia terrible, tiene 10 cuernos y después de allí surge un cuerno al que se le denomina cuerno pequeño. Y es el que va creciendo. Que va creciendo, y eso hace alusión no solamente al problema político del que estamos siendo testigos, porque la situación es más grave de lo que nosotros nos imaginamos. No solamente es el conflicto sanitario en cuanto a la pandemia, sino también el conflicto político de las naciones. Uno de los primeros aspectos que se dio fue la acusación de que si esto había empezado en China o si había empezado en Estados Unidos, pero eso puede traer un conflicto de grandes magnitudes, donde las comunidades o la comunidad europea, principalmente algunas de estas naciones monárquicas, tienen que tomar decisiones. Nos habla del conflicto político que se avecina, pero también nos habla de la región de donde habrá de salir el anticristo, que es de la Comunidad Económica Europea o de lo que fue el Imperio Romano, y de allí este rey irá a tomar gran fuerza. Sí. Aprovechamos, pastora, de una vez, Sí. si gusta otra pregunta. La siguiente dice así: ¿quién es o qué es el Abadón y Leviatán? Bueno, el Leviatán se menciona que pudo haber sido ese gran pez al que se le adjudica el haberse comido a Jonás, no se lo comió, sino al que tragó a Jonás. Y el Abadón se hace alusión a un lugar de tormento, ¿sí? El Abadón y el Leviatán. Sí, es mencionado en el libro de Job en este caso, y se hace alusión a esos 2 aspectos que son muy importantes también. Sí. Perfecto, Adelante. pastor. Están mencionando, me acaban de entregar 2 preguntas del público y nos menciona, ¿qué nos puede decir acerca de Apocalipsis capítulo 9 del ángel? Sí, y que también qué relación tiene acerca de la pandemia. Algo así logro entenderle, ¿verdad? Capítulo 9. ¿Pero qué versículo? ¿No le dicen cuál? No menciona, pastor, nada más dice, ¿qué nos puede decir acerca de Apocalipsis 9 del ángel? ¿Sí? Ahí menciona el 5.º ángel que tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, ¿sí? Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y ahí se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bueno, Apocalipsis 9 es el relato de la 5ª trompeta, que tiene que ver exactamente con el infierno. O sea, se habla de una estrella que cae así, cual ajenjo, y que salen lo que se conoce como los animales del infierno, que son exactamente animales de fuego. Hará unos 14 años la revista de National Geographic habría escrito sobre lo que hay en el centro de la tierra, que es el infierno, y que se hace alusión a animales de fuego. Incluso dieron las características de casi 2 metros y que son las langostas que aquí hacen referencia. Si quien pregunta hace alusión a lo que nos tocó ver hace unos días en cuestión de que en Oriente Medio se vino una plaga de langostas,
no tiene nada que ver, es la sombra, lo que sucedió ahorita en Oriente, como el fuego. O sea, hay situaciones que se han dado, de las que yo decía hace unos minutos, no pueden ser programadas ni pueden ser coincidencias, son consecuencias del hombre. Si los incendios que se dieron, donde se quemaron más de hectáreas infinitas, y las plagas de langostas que se están dando, tanto como la de avispones gigantes en Estados Unidos, no tienen que ver con Apocalipsis 5, porque lo que hoy estamos viendo no es ni la sombra, no es nada de lo que habría de ver, nada más, ¿sí? Es un acto de preparación para que la iglesia esté preparada. Sí. Ay, Dios, eso es impresionante, Sí, porque sí. si entonces solamente es un reflejo. Usted mencionó Muy acerca también del infierno que está en el centro de la tierra. No solamente está escrito en la Biblia, Bueno, sino también científicamente está está comprobado sí. que existe el infierno, Así porque tenemos una secta que dice o dice que no. menciona que el infierno es aquí en la tierra, que es lo que estamos viviendo, pero realmente alguien dijo por ahí, si eso fuera el infierno, no tan Así bonito, es. va, pero es pasajero, es Sí, sí, pasable. sí. Pero qué tal de que realmente científicamente está Sí, está comprobado que comprobado. existe el infierno, y en este momento está en el centro De la tierra. tierra. Así y es. también el lago de fuego. Así es. El lago de fuego en este momento todavía, vamos a usar la palabra popular, no está estrenado. Lo estrenarán al final de la batalla del Armagedón, exactamente las dos bestias de las que hablábamos hace rato, que es el anticristo y el falso profeta. Al final, bueno, pues el lago de fuego es la segunda muerte o el castigo por la eternidad. Así es, el lago de fuego. Ahorita el infierno es solamente un lugar donde están esperando el juicio, al que le llamamos el juicio del trono blanco, de acuerdo a Apocalipsis 20:11. Y ya ahorita ya eso es un tormento. Ya está es en el tormento, infierno. sí, por supuesto. Pero no se compara con a lo que se va será a vivir el lago de en fuego. el lago de fuego. Exactamente. Hace 8 días alguien mencionó y dijo, ¿en dónde está ubicado ahorita el lago de fuego? Bueno, ¿Ya existe? ¿No existe? Si existe, ¿en dónde está ubicado? Sí existe. Recordarán ustedes que fue preparado para el diablo y sus ángeles. De la misma manera que en este caso se encontraba el seno de Abraham en el lugar de los muertos del centro de la tierra, y cuando Jesús muere y resucita, eso lo dice Efesios 4, que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, pero antes había bajado a las partes más bajas de la tierra. De la misma manera que el seno de Abraham se constituye en paraíso, el infierno se va a constituir en el lago de fuego. Entonces, en este momento podemos decir que el lago de fuego está en el centro de la tierra, y que eso será lo que se constituya en lago de fuego. Recordarán que incluso el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. Perfecto. Adelante, pastora. La siguiente pregunta dice, ¿a partir de qué año se cuenta la generación de Mateo 24 y los 7 años de tribulación entran en esta cuenta? No. Mateo 24 todavía no, bueno, se cuenta a partir de 1948, considerando lo que es el pueblo de Israel como la higuera, ¿sí? Y de acuerdo al mismo Mateo 24, que dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, entonces implica que sí, la semana 70 está dentro de la generación. O sea, la tribulación. Sí, la tribulación entra dentro de esos 7 años, ¿sí? Dentro de la generación, porque es contundente cuando el Señor dice, no pasará sin que todo esto acontezca, y está hablando o haciendo alusión directamente a la tribulación y a la gran tribulación. Pastor, es una pregunta del público, y sé que ya tal vez lo mencionamos un poquito hace 8 días y hace unos momentos igual hizo referencia, pastor, pero quisiera, por respeto que la que lo escribió, mencionarlo. ¿Debemos nosotros aceptar la famosa vacuna que quieren aplicar para contrarrestar el COVID-19, misma que está patrocinada por Bill Gates? No, por supuesto que no. No la debemos de aceptar. Y andan rumores, incluso, que el mismo presidente Donald Trump se ha opuesto a ello, y que fue la razón verdadera de que se pospusiera la declaración del Papa del 14 de mayo.
hay una serie de eventos con los que el presidente de Estados Unidos no está de acuerdo, y entre ellos exactamente está la vacuna de Bill Gates. Incluso hay quien comenta que Bill Gates va a enfrentar un juicio por este particular. Entonces, no tenemos que aceptarlo. Por supuesto, la lucha es espiritual. Y si nosotros los cristianos bajamos la guardia, no oramos, no ayunamos o seguimos en las circunstancias que estamos siguiendo, la vamos a perder. Y entonces sí, tendría que ser para el mundo obligatorio y la iglesia no tendría que aceptarla. Tenemos la promesa de que nos vamos antes, pero quién sabe cuántos no pasarán la prueba. Santo Dios, qué impresionante. Sí. Pastor, ya que mencionó la reunión del 14 de mayo que no se llevó a cabo, ¿cree que repercuta algo o a qué usted le atribuye? Ya mencionó acerca del presidente de Estados Unidos, que fue uno de los motivos por qué se tuvieron que posponer, pero ¿qué tanto contrapeso podría tener el presidente de Estados Unidos como para que la mayoría, ¿sí?, o para que esta reunión realmente se pasara? Estamos hablando de octubre, estamos hablando de que junio, julio, agosto, septiembre, 5 meses aproximadamente se tenga que posponer una reunión que aparentemente el líder más importante, no quiero aplaudirle, ¿va? Pero este líder que aparentemente tiene un peso en el mundo, le tuviera que ser contrapeso ahora la decisión del presidente de Estados Unidos. Por las circunstancias políticas que está viviendo Estados Unidos, es decir, en las vísperas de las elecciones, esto se pudo haber aplazado hasta ver cuáles son los resultados que se dan allá, porque sí, el peso es muy fuerte. Les digo, es una lucha de poder. En este momento el líder de Estados Unidos tratando de defender los principios de la Biblia, porque a nadie les oculto que ha sido la razón del por qué ha tenido muchos conflictos. Su oposición a la agenda LGBT, su oposición al aborto, etcétera. Incluso ahorita su oposición a la misma Organización Mundial de la Salud. El factor aquí es que hay líderes del mismo peso, como el señor Putin, como el presidente de China, que sí están ejerciendo mayor presión para que todo esto pueda ser posible. Incluso hace unos días el señor Donald Trump me envió una carta a la Organización Mundial de la Salud inconformándose por la forma en que trató la pandemia y manifestándoles el deseo de retirarles los fondos que se les dan. Pero inmediatamente el líder chino respondió con los fondos que Estados Unidos le había quitado. O sea, allí solamente es una fuerza de poder. ¿Qué quiere decir? Que es eso, una fuerza de poder, y que probablemente no pueda mantener mucho tiempo esa fuerza. Perfecto, pastor. Pastora, estamos todas, ¿verdad? Solamente entra una pregunta aquí y con esa vamos a despedirnos. Por ahí, ¿a qué se refiere el Armagedón y cómo ha de suceder? Bueno, el Armagedón es la última batalla, ¿sí? ¿Y cómo ha de suceder? En el Estado de Israel está el Valle de Meguido, que es exactamente a lo que consideramos se le llama el ombligo del mundo, y allí confluyen exactamente todos los puntos norte, sur, este, oeste, ¿sí? Y si ustedes recordarán, el ejército del anticristo se va a unir contra el pueblo de Israel. Cuando se cumpla lo que es Daniel, que a la mitad de la semana el anticristo se sentará en el lugar santísimo haciéndose pasar por Dios, entonces es cuando entra Mateo 24, a lo que el Señor Jesús le llamó la abominación desoladora. El pueblo de Israel será perseguido, y cuando las naciones, entre ellas los 200 ejércitos de chinos o orientales, de los que habla también el libro de Apocalipsis, lleguen hacia Israel, entonces el Señor y nosotros con Él vendremos a pelear esa batalla, y el Señor saldrá victorioso. Incluso vale la pena que lo leamos, es Apocalipsis 19, ¿sí?, donde se habla de esta batalla. Se los leo literalmente, ¿sí? Dice así el texto, ¿sí? Es el jinete del caballo blanco. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia
juzga y pelea, es el Señor Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y este versículo es hermoso porque es la iglesia y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Y cuando digo es la iglesia, somos nosotros que ya hemos pasado el juicio bema, ya hemos pasado las bodas del Cordero y ahora estamos regresando después de 7 años de habernos ido acompañando al Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la batalla del Armagedón y Mateo 25 habla del juicio a las naciones. En esta batalla el Señor viene a juzgar a las naciones, viene a juzgar al anticristo, viene a juzgar al falso profeta, etcétera, pero también venimos con él a hacer juicio o acompañarlo a hacer ese juicio. Esa es la batalla del Armagedón, que es el final de la gran tribulación, y aquí es donde se tiene su cierre lo que es la semana 70. Recordarán que el último evento de la última semana es ungir al Santo de los Santos. Cuando los judíos vengan o vean que el Señor Jesús viene en un caballo blanco, en ese momento lo reconocerán como su Mesías y es cuando se cumple: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Es cuando se cumple también el libro de Romanos, donde Pablo dice: y luego todo Israel será salvo. Hasta ese momento de la batalla del Armagedón. Se menciona que también que la sangre va a correr como ríos, sí, y va a llegar hasta los pechos de los caballos, sí, hasta los frenos de los caballos. Estamos, sí, hablando de 1,20 m más o así menos. Es. Va a ser impresionante. Sí. Decíamos que lo que se está viendo, la letalidad del virus actual es muy baja y los muertos no irán a superar. Los más escépticos hablan de 50 millones. Cuando en el periodo de la gran tribulación morirán 500,000 millones de seres humanos. Es impresionante. Impresionante. Por Pastora, eso todo esto. Tiene una última pregunta, nos acaba aquí de avisar y se acordó de una más y después de eso nos despedimos. ¿Cómo vendrán a la tierra los 2 testigos? ¿Quiénes son y qué harán y si morirán? Bueno, hay 2 versiones en cuanto a este particular, una que son Elías y Moisés, que es la más fuerte, y otra que es Elías y Enoc. Ambos tienen fundamento, Elías y Enoc, por cuanto fueron traspuestos y no vieron muerte. Y de acuerdo a la ley de Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ellos tendrán que morir, pero recordarán que hay un milagro en el cual ellos también resucitarán. La otra versión es que es, bueno, Elías y Moisés y Elías y Enoc. La primera porque Elías y Enoc no vieron muerte y están traspuestos, y la segunda es porque son las obras que ambos hicieron, Elías y Moisés, en el periodo que ellos tocaron vivir en la historia, hicieron las obras que se van a repetir en el capítulo de Apocalipsis. Entonces puede ser, no, nadie puede asegurar quiénes son, pero está entre Elías y Moisés y Elías y Enoc. Perfecto. Te entró una patinándose, adelante. Pastor. En el versículo 16, pastor, del capítulo 9 de Apocalipsis, menciona una cifra, ¿sí? Y dice así: y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Así es. Yo oí su número. Es impresionante. Y la persona que está haciendo esta pregunta dice, se hace referencia, dice, los números de los soldados que están hablando en el capítulo 9:16, ¿se hace referencia a China? Sí, literalmente. Incluso para mayor argumento también se habla de que el río Éufrates se secará, y en el proyecto de China actualmente ya hay una carretera que va desde China y que llega a Jerusalén. El plan de la iglesia misma de China es de vuelta a Jerusalén, con lo que todo esto se está preparando para que se le dé, para que tengan el camino abierto los reyes de Oriente. Y exactamente en este momento los ejércitos chinos son de 200 millones de ejércitos. O sea, esto es impresionante. China, incluso hace unos días, les estoy hablando probablemente del sábado,
que el Pentágono americano consideró que si tuvieran que enfrentarse a una batalla, literalmente la perdía Estados Unidos, porque no compite con China en ese territorio, ni en capacidad bélica, ni en capacidad tecnológica. Mientras Estados Unidos tiene una capacidad de 1.400.000 efectivos, China tiene 200 millones de efectivos, sin contar a sus aliados, que es Corea del Norte, Rusia, que también tienen un potencial impresionante. Rusia no es una comunidad de una gran población, escasamente 150 millones de habitantes, pero tiene un potencial bélico que impresiona. Sí. Impresionante. Yo creo que Juan, cuando recibe toda esta revelación, y se ahorita enfermó. Es que es mucha Sí, información, sí. pastor. Es demasiada información. Cualquiera pudiera señalar a Juan como el que lo van a abandonar a las Islas de Pasmos. No. Pero realmente toda esta revelación de Apocalipsis es impresionante. Así es. Porque maneja números, o sea, está manejando, ¿cuánto tiempo? ¿Más de 2000 años que él recibe? Sí, 1950 en promedio. 1950 años de más o menos de que él tiene esta recibió revelación, y la exactitud. La perfección. Yo creo que si él, sé que no va, pero si él estuviera viendo y enterándose de todo lo que está pasando en la tierra, él dijera, híjoles, nunca me imaginé que todo lo que Dios a través del Espíritu Santo le estaba dando pudiera cumplirse al pie de la letra. Y tan perfecto como lo está haciendo. Amén. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa, ya nos estábamos picando por aquí y yo creo que podríamos pasar toda la hablando acerca de ello, porque tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo y tiene que ver con lo que mañana va a suceder. Sí, es cierto que no hablamos de los adivinos, ¿verdad? De lo que va a pasar mañana, pero la palabra de Dios es tan clara que pronto sucederá algo que todos estamos esperando, y Cristo viene por su amada iglesia, pero viene por una iglesia que sin mancha y sin arrugas, una iglesia que realmente esté viviendo en santidad, sin la cual nadie. Y hablar de santidad, no estoy hablando de un juego o de una palabra, estoy hablando de una vida consagrada en espíritu, alma y cuerpo, porque eso lo estuvimos hablando hace hace unos días atrás, que hablamos del tema cuerpo, alma y espíritu, y en las tres áreas Dios está demandando de nosotros que vivamos en santidad, no solamente en el espíritu, también en el alma y también en el cuerpo. No toda la vida es comida, dice la Biblia. Así es. Así que mejor busquemos a Dios hoy, que puede ser hallado. Vamos